Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 9 de septiembre para este servidor y para la Asociación Laicado Misionero Madre Marcelina y para las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Hoy es un día de fiesta, es la fiesta de San Pedro Claver. San Pedro Claver es un jesuita venido de Islas Canarias, establecido en Colombia, concretamente en Barranquilla, y se dedicó precisamente a atender a los hermanos de raza negra que venían como esclavos de África, traídos por los negreros, así se les llama, por los imperialistas ingleses, franceses, portugueses, que cazaban a los hombres, las mujeres que estaban haciendo sus trabajos, los traían aquí y los vendían. Bueno, usted conoce esa era esclavista, y San Pedro Claver tiene ese mérito. Basado en ese cariño, en esa ternura de San Pedro Claver, Madre Marcelina, una religiosa venezolana que se estableció ahí en Colombia, fundó una congregación que son las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, extendidas en varios países de América, en España, en Italia, en Suiza, y estamos junto con un equipo de laicos, misioneros, Madre Marcelina, una organización con sede en Medellín, Colombia. Estamos apoyando las obras que las Hermanitas de los Pobres realizan en favor del más necesitado, y su lema: todo por Jesús, todo se hace por Jesús. Hoy es la fiesta de San Pedro Claver. En la primera parte, Monseñor se encuentra con pesar. Es 28 de noviembre en el diario de Monseñor Romero, y puede usted ver que un día como hoy, hace un año, 28 de noviembre, fue asesinado el padre Ernesto Barrera, sacerdote que a la hora de su muerte le acusaron que él había agarrado las armas, etcétera, y que se había agarrado con la policía, con la guardia. Después Monseñor se dedica a explicar precisamente los detalles, qué fue lo que pasó con el padre Ernesto Barrera. También un día como hoy, pero hace 9 años, fue asesinado el primer sacerdote, Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, sacerdote que murió a machete en Chalatenango. Las causas se siguen estudiando, investigando, pero Monseñor hace memoria de estos dos grandes sacerdotes. Hay todo un trabajo en Ciudad Delgado, es el primer aniversario, en la parroquia San Sebastián, ahí donde el padre Ernesto Barrera era párroco, y ahí lo asesinaron. Hay un acontecimiento de falsa alarma al padre Rutilio Sánchez. En la pandemia falleció el padre Rutilio Sánchez, un gran compañero, un gran trabajador de campo, un hombre de campo, de comunidad. Lo acusan de que en el convento él tiene armas, y la policía le dice a Monseñor: vamos para allá a traer las armas. Monseñor le avisa al padre y le dicen: hay una acusación contra usted. Y él dice: bueno, que me acompañe un personero de la policía y un personero del arzobispado. Van
y verifican y es algo falso. No encontraron nada. Qué bueno que, dice Monseñor, qué bueno que dieron la oportunidad de demostrar que eso no era así. Y se quedó en el acuerdo que en próximas denuncias se va a proceder de esta manera. Eso es ganarle la moral al terrorismo que ejercía el Estado en aquel tiempo, que con una llamada allá iban y mataban y secuestraban y etcétera. Ahora no, ahora fueron, verificaron, no es cierto, verificaron, dan la orden de retirada, no era así, era una denuncia falsa. Oigamos a Monseñor. Miércoles 28 de noviembre. En mi entrevista por radio este día, he recordado que hoy es el aniversario de la muerte por asesinato del padre Ernesto Barrera. Y hace 9 años, también este día, fue asesinado el primer sacerdote que murió de esa manera en nuestra arquidiócesis, el padre Nicolás Rodríguez, a quien yo fui junto con otros sacerdotes por encargo de Monseñor Chávez a recoger allá cerca de San Antonio Los Ranchos en Chalatenango. En memoria de estos 2 aniversarios se celebró una solemne misa por la tarde en la parroquia de San Sebastián de la ciudad Delgado, donde el padre Neto Barrera fue párroco precisamente cuando lo mataron. Fue una misa muy bonita, comenzando por un encuentro muy cordial que el padre Gutiérrez me organizó desde la entrada del pueblo de Ciudad Delgado. Un recibimiento alegre, cordial y una misa también de mucho entusiasmo. Hubo unas confirmaciones y yo aproveché para decir cómo el pueblo de Dios, ungido por los sacramentos, y entre los cuales se destacan sus sacerdotes al servicio del pueblo, lo obligan a prestar un servicio sacerdotal al pueblo, que no puede confundirse con otros servicios de carácter meramente político, y que por eso tiene que llevar una distinción, una santidad, como Cristo la quiere, precisamente para que sea más eficaz en el trabajo de la liberación del pueblo. Hubo en la mañana bastantes visitas de periodistas y de otras personas, sacerdotes y seminaristas. La esposa de Rubén Zamora, doña Esther, ofreció sus servicios en las secretarías de nuestro arzobispado en forma gratuita. Hemos aprovechado para que trabaje en la Secretaría de Comunicación Social y también en la Secretaría Privada del Arzobispo. Ella pues ya comenzó a trabajar esta misma tarde. Este día también se llevó a cabo una revisión en el convento de San Martín. La policía había recibido información de que el padre Tilo Sánchez tenía armas y que iban a ir a recogerlas, pero tuvieron el acuerdo de avisarlo al arzobispo y este llamó al padre Tilo para informarle de esta acusación y espontáneamente se ofreció a ir con algún oficial de la policía y algún testigo de la curia a examinar su convento, lo cual se hizo habiendo resultado falsa la información de la policía porque no había armas en el convento. Yo aproveché para agradecer a la policía este procedimiento más prudente que antes y que en todo conflicto ojalá siempre se tuviera este diálogo previo que evitaba así cosas que hubieran sido muy graves de no haberse tenido en cuenta la intervención de la Iglesia. La policía también comprendió y dijo que agradecía y que estaba de acuerdo en proceder así en ulteriores ocasiones. Monseñor Urioste fue al aeropuerto a encontrar a Monseñor Estelle de Albenia, pero no llegó, posiblemente llegará muy noche. De todas maneras lo esperamos y tenemos para Albenia nuestro agradecimiento y también nuevos programas para pedirle su ayuda. La visita de Monseñor Estelle la ha anunciado como de carácter solidario con nuestra iglesia, así como pasará a Nicaragua a ofrecer los valiosos servicios de Albenia. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Vamos llegando al corazón
del Evangelio de Lucas. Vamos acercándonos a esta gran realidad que Lucas pretende. Hoy no será la excepción. Y como primera lectura estamos siempre con la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y dice lo siguiente: hermanos, es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre, y todavía se enorgullecen en lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió esa acción. En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo, pero presente con el espíritu, ya lo he juzgado como si yo mismo estuviera ahí. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús, para que este hombre sea entregado a Satanás. Así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el día del Señor. No es como para gloriarse. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 1 Corintios 5. Este es un caso moral, un caso difícil. Para nosotros ahora esto ya no es normal, no es permitido, es escandaloso. Sucede, claro que sucede, pero en los tiempos de San Pablo, en esta comunidad de Corinto, era algo abominable. San Pablo es un fariseo, no se le olvide. San Pablo es un fariseo, viene del grupo de los fariseos. Él tiene en su cabeza la ley, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y San Pablo juzga. Y hay que denunciarlo. Y hay que sacarlo de la comunidad. Esta figura de expulsión, de juicio, de condena, es una expresión propio del siglo I. Y yo les he compartido cómo funcionó la justicia y cómo funcionó la misericordia en el primer siglo, cuando la comunidad se está organizando. Si alguien cometía un pecado, lo ordinario del siglo I era que yo en la asamblea me paraba frente a todos y exponía mi pecado. Yo estoy viviendo con la mujer de mi papá, el caso que presenta San Pablo. Y la comunidad oraba y le decía: déjala y tienes el perdón de la comunidad. Esto era una y otra vez. Llegaba otra persona, yo robé, etc. Lo perdonaban y lo incorporaban a la comunidad. Pero con el pasar del tiempo, los pecados podían ser repetitivos, no se corregía la persona, y la comunidad decidía: estás expulsado de la comunidad, y la persona se tenía que ir. Pero hay casos en los que la persona lo confesaba una vez y el problema se acababa. Entonces, la expresión de la comunidad
era perdón y sigue adelante. Y sigue siendo miembro de la comunidad. San Pablo es prematuro, ¿verdad? San Pablo no tuvo esa experiencia. San Pablo no fue parte de las comunidades cristianas del siglo I. Él fundó grupos, comunidades como la de Corinto. Las fundó con su estilo fariseo. Es hijo de su época. Pero las comunidades cristianas fundadas por los apóstoles tenían esta otra dinámica. Habrá un momento en que se encuentren las comunidades fundadas por los apóstoles, los 12, los 11, y las comunidades fundadas por Pablo. Allá en el siglo II se van a encontrar, bueno, ahí ya van a ser una sola comunidad, y poco a poco vamos a ir viendo cómo se va conformando una sola iglesia. Este es un proceso que yo no soy experto en historia de los orígenes de la iglesia. Estoy esperando el libro del padre Rodolfo Cardenal, que nos lo prometió, y ojalá llegue pronto para que podamos estudiar. Yo quiero estudiar esos años, primeros años del cristianismo que fueron dando origen a lo que hoy conocemos como iglesia. Estoy hablando de la iglesia a la que yo pertenezco, la iglesia católica, de la cual se han desprendido otras iglesias, como la iglesia ortodoxa allá en el oriente, en Rusia, en Grecia, y la iglesia occidental, que somos los romanos, y después, bueno, de ahí se desprende la iglesia de Martín Lutero, la iglesia de la Reforma, y más adelante la iglesia anglicana, que es la nacida en Inglaterra, con Enrique VIII. Bueno, en la iglesia actual nos regimos en la ley por nuestro derecho canónico. Entonces, hay un reglamento que no se puede violar. Si alguien comete un delito, un pecado, desde la iglesia lo rige el derecho canónico. Otra cosa es la ley civil. Un delito civil se paga civilmente. El derecho canónico, un pecado canónico, un pecado en la iglesia se paga con el derecho canónico. Entonces, yo, por ejemplo, fui sancionado ya por el derecho canónico. Era sacerdote, celebraba misa, sí, pero pertenecía a una congregación. La congregación me expulsa y entonces, según el canon, y ahí tengo el canon, ahí tengo el documento donde yo ya no pertenezco a la congregación. Funciona así, tenemos un código de derecho canónico, es la ley interna que tenemos en la iglesia. Por eso, lo que estamos escuchando hoy de San Pablo es la manera como trataba los problemas San Pablo. No quiere decir que así se trataban todos los problemas en todas las comunidades. Este es un caso bien particular. Es un caso que se llama incesto, pero igual es un caso moral. Y en Corinto, podría decir yo, no voy a ponerle unas grandes comillas, pero voy a decir, era algo prácticamente normal, porque la comunidad de Corinto tenía enfrente el culto a la diosa Artemisa, y ahí había prostitución sagrada. Tener una actividad sexual en este caso, con la mujer del papá, con la suegra, digamos, podía caer en esa cultura de Artemisa, de la prostitución sagrada. Todavía está bien cerca. Cuesta que la comunidad se desprenda de su actividad anterior y llegar a la actividad que San Pablo está proponiendo. No es fácil. Muchos de nosotros y nosotras tenemos cosas ancestrales, ¿sí?, de la colonia, y a eso se le llama sincretismo religioso. Yo voy a la montaña y hago una celebración allá, y aunque rezo el rosario, pero es una mezcla de el cristianismo con la cultura ancestral. Lo tenemos. Cuesta desprenderse. Y algunas veces la iglesia también manda a inculturar el evangelio, que el evangelio tome las características de la cultura ancestral. Por eso, si usamos el pomp en Guatemala, el incienso, sí, eso no es original del cristianismo, es aborigen, es original de la cultura prehispana.
pues hacemos el sincretismo, hacemos la inculturación, y hay elementos europeos y hay elementos americanos, mesoamericanos para el caso. Entonces tenemos esa mezcla y es entendible. Bien, el evangelio de hoy está tomado de Lucas, en el capítulo 6, versículos del 6 al 11, y dice lo siguiente: un sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No sé si es mucho pedir, pero yo voy a insistir en este programa que de lo que se trata al entender, al estudiar a Jesús, es que Jesús nos lleva a los orígenes. Ya lo hemos dicho en un programa anterior. ¿Qué significa el sábado? ¿El sábado es para prohibir cosas? ¿Se acuerda cuál es la figura original que se describe en el Génesis y cuál es la tradición cercana al Génesis? El Shabbat. ¿Qué era el Shabbat? El sábado. El sábado, en la forma original, es el día del descanso del Señor. Y si el Señor descansa, debe descansar el hombre, la mujer y los animales. Y también, hoy diríamos, también debe descansar la naturaleza. Pero con el correr del tiempo, el Shabbat, el sábado, dejó de ser el día del descanso y se fue convirtiendo poco a poco en el día del culto. Pero el original no es el día del culto, día del descanso. Esto que les estoy diciendo entra en un conflicto. Porque entonces, ¿por qué ustedes van a misa el domingo? ¿Por qué no guardan el sábado? El sábado surgió como día de descanso, no como día de culto. Poco a poco, sí, la tradición lo fue haciendo un día de culto. Y también, para las autoridades del Sanedrín, un día de negocio. Es el día del sacrificio. Entonces tráeme tus palomas, tráeme tu cordero, un cabrito, un toro, un buey, un venado, lo que sea, y lo vamos a sacrificar. Yo hago el esparcimiento de la sangre, ruego para que te vaya bien y me como yo la carne. Eso es una cosa tan común en el templo. Se institucionalizó el sábado. Y Jesús, entrando en la sinagoga, viendo que allí están los fariseos, los escribas y los fariseos, y conociendo que lo que quieren es tenderle una trampa, ese señor que está con la mano paralizada, la mano derecha, no cualquiera, la mano derecha paraliza, no puede trabajar si es diestro. Y Jesús va a probar si el sábado es día de descanso o si es día de culto y el culto mata el descanso, y lo pone en medio. Ponte ahí.
ponte frente a todos, que te miren todos, de pie. Los demás están sentados. Y Jesús pregunta, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Si yo digo hacer el bien, entonces el hombre merece quedar sano de su mano derecha. Si yo digo está permitido hacer el mal, entonces lo dejo como está. Como no responden, Jesús saca su autoridad. Extiende tu mano, quedas limpio, quedas sano. Y el hombre quedó curado. Como el sábado ya está institucionalizado, ya es una institución, estos letrados y fariseos se van a retirar enfurecidos y van a deliberar entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. No hay ningún pecado de parte de Jesús al hacer el bien en sábado. El sábado, Sabbat, es un día de descanso, no es día de culto. ¿En qué momento se institucionalizó un culto? Cuando salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, apenas cruzaron el Mar Rojo, al otro lado, ya en el desierto, cantaron emocionados, el agua del Señor sanó mi enfermedad. El mar los liberó. Al pasar el mar, ya no son esclavos en Egipto. ¿Acaso ese día era para hacer culto? Los días para hacer culto son todos los días, todos. Nosotros en la iglesia hacemos culto religioso el domingo, como la mayoría de iglesias cristianas, no todas, porque celebramos el día de la resurrección de Jesús. No resucitó sábado, no resucitó lunes, sino el primer día de la semana. Y ese es el domingo según ya el calendario romano, no el calendario hebreo. Usamos el calendario romano. El primer día de la semana hacemos nuestro culto. La institucionalización del sábado mataba el sentido de sábado como día de descanso. Y en la cultura inicial de los hebreos, el día sábado, día de descanso, era un acto de justicia para el esclavo. El esclavo trabajaba de lunes a domingo, 24/7, a la hora que el patrón quiera. Había, por el libro del Génesis, había un día para el descanso. Vamos a trabajar 6 y descansamos 1. En la actualidad, tal vez no hay como antes una esclavitud, pero hay una autoesclavitud. Yo para poder comer tengo que trabajar de lunes a domingo. No tengo día de descanso. Y no trabajo 8 horas, no. 12 horas, 14, 16 horas. Hay una autoesclavitud. No hemos llegado todavía a experimentar la verdadera liberación. Somos esclavos porque no tenemos el día de descanso, el Sabbat. Y somos más esclavos cuando después de trabajar, que pasa en muchos lugares, ¿hoy qué día es? Hoy es día de vigilia. He trabajado todo el día y voy a la vigilia y mañana tengo que seguir trabajando. Trabajo, vigilia, trabajo. No. La institucionalización del culto mata el espíritu del Shabbat. Y usted, pastor, usted sacerdote, usted religiosa, si le da más importancia al culto, va a terminar siendo una persona opresora. Démosle lugar al Shabbat, al día del descanso, al día de la liberación. Ese hombre quedó libre ya con su mano sana. El Shabbat es día de descanso, día de liberación. No día de culto, no día de institución que oprima a las personas. El Shabbat
tiene que ser un día de liberación, día de descanso. Felicidades a todos los hermanos de la congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver y a todo el laicado misionero Madre Marcelina por esta gran fiesta de San Pedro Claver. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.